Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones para hoy son uno de nuestros himnos, el 518, Rey de mi vida, y el otro es Oh, qué amor incomparable. Pues que no nos olvidemos nunca de ese amor incomparable que Dios tiene para con nosotros, el pago que Él tuvo que hacer en la cruz del Calvario para venir a rescatarnos, para darnos justicia, paz, amor y perdón. Y pensando esto y recordando esto, pues que tengamos siempre nuestras vidas dispuestas a servirle a Él, a servir en su obra y que Él haga su voluntad en nosotros. Bendiciones, hermanos. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver que ya vacía está. Quiero servirte, fiel Señor, al recordar tu cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Yo cual María, quien su amor te demostró, Jesús, quiero servirte, fiel Señor, al recordar tu cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Hazme dispuesto a llevar la dura cruz por ti. Con gozo sufriré, Señor, fuiste a la cruz por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Arrasa León, buenas tardes, queridos todos, a este tiempo del jueves en el que abrimos la palabra del Señor.
Hoy iniciamos el libro profético de Malaquías. Es el último profeta de los que tenemos registro escrito en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento. Unos 4 siglos antes de la venida del Señor Jesucristo y antes de que se escribieran, por supuesto, los evangelios con los que se inicia el Nuevo Testamento. Es decir, entre el libro de Malaquías y la escritura de los evangelios tenemos un periodo aproximadamente de unos 400 años, llamado en la historia cristiana como 400 años de silencio, porque en esos 4 siglos no tenemos registros de profetas, de ministerios que el Señor levantara proféticamente en Israel. Es posible que los hubiera, pero no tenemos registro escrito de ellos, ¿no? Y estamos viendo en esta temporada a los profetas post-exílicos que tuvieron su ministerio en Israel una vez que el pueblo había vivido la tragedia del exilio y la esclavitud fuera de su tierra, ¿no? Y acabamos de ver el libro de Ageo, donde observamos que a pesar de los desánimos del pueblo y de los vaivenes de las circunstancias, el pueblo en esa etapa, en ese momento, inmediatamente después de volver del exilio de 70 años, pues estaba sensible, estaba dispuesto a recomponerse y a vivir agradando al Señor, después de ese enorme sufrimiento vivido en la esclavitud. No eran dueños de sus vidas y habían perdido todo cuanto eran y cuanto tenían como pueblo había sido eliminado prácticamente, ¿no? Solo quedaban ruinas y recuerdos y lo que eran las familias que sobrevivieron a aquel desastre debido a su propia desobediencia, ¿no? Así estuvieron 70 años. Y una vez que vuelven, en los días de Ageo, en los días de Zacarías, en los días de Esdras, de Nehemías, pues vemos que estaban atentos, escuchaban al Señor y se disponían a agradarle, ¿no? Pero sorprendentemente, y aquí nos encontramos con una nueva sorpresa y paradoja. Ahora con Malaquías, aproximadamente en el año 430 a.C. y como unos 100 años después de Ageo, es decir, el pueblo ahora llevaba en la tierra ya 100 años desde que habían vuelto del exilio, pues ahora volvemos a ver las tristes señales de una religiosidad indiferente, apática espiritualmente, y que se movía por inercia mecánica, haciendo las cosas del Señor en un ritualismo vano, vacío, sin sentido y además en el que desafiaban abiertamente al Señor. Esto nos habla, queridos, de la constante necesidad que tenemos los hombres de que cada generación de nosotros conozca al Señor y cada generación se convierta personalmente al Señor y no se conforme con simplemente saber lo aprendido de los padres, ni tampoco se conforme con seguir con tibieza o indiferencia la corriente de la costumbre aprendida de sus mayores, ¿no? De sus antecesores. Leamos para comenzar el texto con el que nos introducimos al profeta y que vamos a desarrollar en este día. Malaquías capítulo 1, versos 1 al 5. Dice así la palabra: profecía, palabra del Señor contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor. Sin embargo, amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación
y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Edom dice: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho el Señor de los ejércitos: ellos edificarán, pero yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis: sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Hasta ahí el versículo 5 del primer capítulo con el que comenzamos a ver el profeta Malaquías, ¿no? En el verso 1, como hemos dicho y hemos leído, observamos que este libro profético describe la palabra del Señor contra Israel. No es habitual ver esta introducción en los libros de la Biblia. No es habitual que los profetas comenzasen así su libro, ¿no? O su lista de profecías en su ministerio. Y esto nos hace ver evidentemente que el ministerio de Malaquías fue una reprensión y una llamada de atención al pueblo para que considerasen sus caminos y se arrepintieran, volviéndose a adorar y obedecer adecuadamente a su Dios. Y Malaquías usó el método de preguntas y respuestas en su estilo homilético, en su estilo de predicación pública, quizás para captar rápidamente la atención de ellos al escuchar al profeta. Y vemos cómo Dios, a través de este profeta, les llama la atención en cuanto a estos importantes asuntos que iremos desgranando en los próximos jueves en este libro y que nos advierten que Dios es dueño y es conocedor tanto de nuestro culto como de la provisión y de las bendiciones de cada día. Es decir, el Señor es dueño tanto de lo uno como de lo otro. Nuestra vida espiritual está muy ligada a nuestra vida material. A veces pensamos que son dos cosas distintas, que no tienen nada que ver, pero para el Señor es lo mismo. Si somos fieles a Él, pues Él es fiel con nosotros en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo también a lo largo de este profeta. Vamos a ver algunos importantes asuntos que tiene esta profecía de Malaquías y que tienen que ver con eso que dice el profeta al principio, cuando dice profecía del Señor contra Israel. ¿En qué consistía eso? En primer lugar, el hecho de que fueran descendientes de Abraham no les iba a librar de ser corregidos por el Señor, ¿no? Esto lo acabamos de leer en los primeros 5 versículos, es decir, eso no les iba a librar, ¿no? Ocurría como en los días del Señor Jesús, ¿no? En que algunos judíos, pues pensando que eran descendientes de Abraham, pues por eso ya estaban librados de todo, ¿no? Y no es así, ¿no? El Señor Jesús les pedía arrepentimiento, les pedía obediencia y ellos se escudaban en su herencia natural, en su descendencia, ¿no? Y aquí está ocurriendo lo mismo. No necesariamente la descendencia física nos libra, aunque evidentemente es una bendición, pero no es una salvaguarda. En segundo lugar, fijémonos capítulo 1, versos 7, 8 y también el 14. Dice el profeta, en nombre del Señor: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y todavía decís: ¿en qué te hemos deshonrado? Pues en que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso les será grato o te acogerá benévolo?
dice el Señor de los ejércitos, y en verso 14 el Señor enfatiza aún más, maldito el que engaña, el que aunque tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Es decir, el ofrendar al Señor cualquier cosa, cualquier tipo de pan o animales defectuosos, era una ofensa al Señor. ¿En qué más cosas esta profecía va contra Israel? Pues en que los sacerdotes hicieran la vista gorda, se hicieran el loco, como solemos decir, ¿no? Y no corrigieran en esto al pueblo. Y Dios dice que esto les iba a llevar a la ruina, porque evidentemente no le estaban honrando espiritualmente, ¿no? Les iba a llevar a la ruina en sus trabajos y en el fruto de sus propios trabajos, ¿no? Capítulo 2, versos 1 al 3 dice así: ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y ya las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví. Es interesante cómo Dios liga una cosa con la otra, ¿verdad? Otro punto en el cual esta profecía iba contra Israel era que iniciaran o hicieran los matrimonios mixtos, casándose con incrédulos y personas idólatras, y de esta manera rompían el pacto de Dios con ellos. Capítulo 2 también, versos 10 en adelante, el Señor lo denuncia, ¿no? Y dice, ¿acaso no tenemos nosotros todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros y profanamos el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, el que él amó, al casarse con la hija de un Dios extraño. El Señor arrancará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Es decir, el Señor sigue denunciando ese error, ¿no?, de formar familias, digamos, con personas que no eran del Señor, que no conocían al Señor en aquel momento. Otro error que denuncia el profeta en el nombre del Señor es que siguieran con sus cultos y a la vez fuesen adúlteros y se divorciaran constantemente. Eso era aborrecible ante el Señor. Capítulo 2, verso 13, también dice el Señor, pero aún hacéis más. Cubrís el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Me diréis, ¿por qué? Porque el Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, habían establecido la costumbre de la rotura familiar, como una pauta, como un hábito, ¿no? Cosa que vemos también en los días del Señor Jesús, donde aquello ya era muy común, ¿no? Otro aspecto que destaca el profeta aquí es que el hecho de que Dios no les corrigiese inmediatamente, los israelitas lo estaban viendo como que Dios les consentía vivir así, ¿no? En capítulo 2, verso 17, hay una advertencia en esto, y decía, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras, y preguntáis,
¿en qué lo hemos cansado? Pues en que decís que cualquiera que obra mal agrada al Señor. Sí, el Señor se complace en ellos. Y también al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, pensaban que Dios no obraba, miraba para otro lado y no tenía en cuenta lo que ellos estaban haciendo y cómo estaban viviendo. No obstante, un aspecto que señala el profeta es que el Señor volvería a corregirles implacablemente, igual que lo hizo en el pasado con el exilio. ¿Cómo? Enviaría a su mensajero, anticipando de esta manera la venida del profeta Juan el Bautista. Capítulo 3, verso 1, dice el Señor, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y también en versos 5 y 6 leemos lo siguiente. Capítulo 3, versos 5 y 6. Vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, Dios no estaba dormido, Dios no estaba indiferente, ni tampoco era desconocedor de lo que estaban haciendo. Dios iba a actuar, evidentemente. Y aquí se anuncia al mensajero y también al propio Señor que vendría. Otro aspecto que denuncia el profeta Malaquías es que el hecho de que estuviesen reteniendo sus ofrendas al Señor les estaba dañando en sus propios campos y en sus frutos, o sea, se estaban echando tierra encima y no se daban cuenta, ¿no? Es un principio espiritual muy importante. Tú quítale al Señor lo que quieras, que luego el Señor hará lo que justamente corresponde, ¿no? Y estaban recibiendo su propio mal, ¿no? Capítulo 3, versos 8 y 9. El Señor lo denuncia así. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. El hombre no le puede robar a Dios, evidentemente, pero es una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es una reprensión fortísima a toda la nación, a todo el pueblo. Estaban quitando al Señor lo que a Él le correspondía en la adoración, en los sacrificios, en la verdadera entrega espiritual. Y se estaban haciendo daño a sí mismos, porque evidentemente el Señor iba a actuar en consecuencia. No estaba dormido, ni tampoco Dios es indiferente. Otro aspecto es el que menospreciaran al Señor al no ver su propia prosperidad material. Es decir, había israelitas en esos días que al no verse prosperados espiritualmente debido a su desobediencia, pues entonces menospreciaban al Señor, porque no eran prosperados materialmente como ellos esperaban. Es decir, la teología de la prosperidad ya existía en aquellos días, ¿no? Capítulo 3, versos 14 y 15, dice el Señor, habéis dicho por demás el servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. Es decir,
se estaban comparando con los incrédulos, incluso consideraban mejor a los que vivían sin temor de Dios que a ellos mismos, ¿no? Y un último aspecto que denuncia el profeta, pues tiene que ver con la reacción del Señor. Y es que la reacción del Señor será hacer venir al llamado Sol de Justicia, que es un título que se le da, un título anticipado a la venida del Mesías, ¿no? Y también vendría el profeta Elías de nuevo, y es una profecía también relacionada con el mismo Juan el Bautista. Y vendría para todos los que temen su nombre. Esto es importante. Es decir, aquellos que temen el nombre del Señor serían consolados, serían guardados, fortalecidos por el ministerio del Juan el Bautista y por la venida del Sol de Justicia, cosa que hoy ya nosotros conocemos, ¿no? Capítulo 4, verso 2, dice: mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerá salvación. Es preciosa esta promesa. Y en verso 5 encontramos como colofón de la profecía: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Es una referencia a la oferta, al ofrecimiento de arrepentimiento para salvación antes de la segunda venida del Señor, ¿no? Y esto ya lo conocemos nosotros. Así que cuando el profeta en verso 1 comienza diciendo que esta profecía es contra Israel, evidentemente Dios tenía bastantes cosas contra el pueblo en aquellos momentos. Y viendo, hermanos, esta reprensión de Dios contra su pueblo, y que iremos desgranando en estos jueves próximos paso a paso para verlo con lupa, pues efectivamente podemos decir que la profecía de Malaquías era lamentablemente contra Israel, como bien dice el Señor en el mismo verso 1 que hemos visto. En el verso 2, Dios mismo afirma que les ha amado ante la desvergüenza de ellos, que le preguntan: ¿en qué nos has amado? Y el mismo Señor les hace recordar que ellos, los israelitas, son descendientes de Jacob, quien aún siendo menor que Esaú, fue escogido, como sabemos, como heredero de las promesas, cosa que se hizo patente cuando Esaú negoció con su hermano Jacob y a cambio de una comida negoció la herencia que le correspondía, y por tanto, fruto de esa negociación, pues perdió la herencia. Así que ellos, el Israel descendiente de Jacob, han sido amados y cuidados, porque Dios ha sido fiel a su promesa, a pesar de las infidelidades de ellos, y aún así son tan orgullosamente olvidadizos para tentar a Dios, preguntándole: ¿en qué nos has amado? Porque Dios dice desde el principio, verso 2, yo os he amado. Y ellos: ¿en qué nos has amado? Habían olvidado que eran amados por gracia y no por sus propios merecimientos, ¿no? Y pensando en esto, me doy cuenta lo fácil que es olvidar que nuestra identidad, queridos, y nuestra dignidad de hijos de Dios nos han sido regaladas sin merecerlas y además sin haber podido ganarlas. Es pura gracia de Dios, ¿no? Y qué necios nos hace la religiosidad hueca, la religiosidad sin vida, la religiosidad mecánica, costumbrista sin más, cuando solo sabemos de Dios, pero no nos hemos arrepentido, no le conocemos, no vivimos para agradarle, ¿no? Y en esa situación estaban los israelitas en ese momento, ¿no? Así, en los versículos 3 a 5 que siguen, pues vemos que el Señor les recuerda de forma muy clara la impiedad de Esaú.
Y comienza el verso 3 diciendo, y a Esaú aborrecí, a vosotros os he amado, pero a Esaú aborrecí, ¿no? Y esa, digamos, impiedad de Esaú comenzamos viéndola en Génesis, capítulo 26, cuando nos dice el texto bíblico que Esaú ya se casó indebidamente con mujeres con quienes no debía haber formado una familia. Y eso fue amargura de espíritu para Isaac y Rebeca toda su vida. Y más tarde, al verse con la herencia espiritual perdida, Esaú pues lo que quiso fue matar a Jacob, quien tuvo que huir a casa de su tío Labán, ¿no? Y la impiedad de Esaú y sus descendientes, los edomitas, también fue reprendida por el Señor por sus constantes enfrentamientos posteriores contra Israel, los descendientes de Jacob, es decir, los descendientes de Esaú, llamados edomitas, estuvieron constantemente en lucha con sus hermanos, que eran los descendientes de Jacob, llamado Israel, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar algunas escenas que la Escritura nos tiene registradas. Cuando rechazaron la petición de Moisés, cuando volvían desde Egipto y tenían que pasar por su territorio, en Números capítulo 20, ¿no? Y los edomitas impiden que Israel pase por su territorio. Luego más tarde se opusieron e hicieron guerra contra los reyes Saúl, contra el rey David, contra Salomón, contra Josafat, contra Joram. Es decir, hubo una constante envidia, celos y rivalidad, ¿no? Y más tarde se establecieron en la región montañosa de Seir, donde establecieron una ciudad importante, la ciudad llamada de Petra, como ciudad principal de Edom, y una ciudad de difícil acceso, escarpada en las peñas y en medio de desfiladeros, ¿no? Hasta que en el siglo V los edomitas fueron expulsados y se asentaron al sur de Palestina, en una región llamada con su propio nombre, Idumea, lugar donde los edomitas habitaron. Hasta el punto de que un descendiente de ellos, de los de edomita, pues llegó a ser Herodes el Grande, que sabemos que fue un cruel rey y perseguidor del niño Jesús. Quiso matarlo cuando supo que los magos llegaron y advirtieron que había nacido el rey de los judíos, ¿no? Y Herodes el Grande era idumeo, era descendiente de Esaú. Así que hasta ahí llegó la maldad, ¿no? Y la impiedad de Esaú. Así que hay un largo recorrido en esta impiedad, hasta que definitivamente el profeta Abdías, y aquí tenemos un testimonio muy importante en el Antiguo Testamento, el profeta Abdías, en su ministerio y en su profecía, lo podemos ver en su libro, profetizó que los edomitas, los descendientes de Esaú, serían juzgados definitivamente y desaparecerían como pueblo por su injuria, por su indiferencia y por su agresividad constantes a lo largo del tiempo contra sus hermanos, los descendientes de Jacob, llamados israelitas. Es decir, ahí hay una sentencia definitiva de parte del Señor a través del ministerio de Abdías, en el sentido de que serían disueltos como pueblo y además para siempre. Es por estas razones que he explicado, que Dios mismo les recuerda ahora a los israelitas, aquí en estos primeros versos que estamos viendo, les recuerda que sus hermanos, los descendientes de Esaú, junto con sus posesiones, serían desolados, destruidos, serían llamados territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre, ¿no? Tal como leemos en el verso 4.
Es decir, esa era la sentencia de parte del Señor contra Esaú y sus descendientes, llamados los edomitas. En cambio, con vosotros, dice el Señor, yo os he amado a vosotros. No lo merecíais, ni erais los herederos naturales, pero os he amado por gracia, ¿no? Increíble, ¿no? Esta lección histórica que da el Señor en el inicio de este ministerio de Malaquías con los israelitas. Y acaba diciendo el Señor, verso 5, vuestros ojos verán esto y reconoceréis que el Señor es engrandecido más allá de Israel. De esta manera el Señor aclara la miopía espiritual de estos israelitas que vivían en días de Malaquías, tan solo 100 años después de que habían vuelto del exilio. Habían olvidado fácilmente que Dios es fiel y que Dios es permanente en su amor. Y Dios les había cuidado a pesar de sus errores, a pesar de sus muchas fechorías y pecados contra Dios, ¿no? ¿Qué conclusión podemos hacer de esta introducción a Malaquías, de esta primera profecía que el Señor da? Pues vemos claramente, hermanos, la necesidad de mantenernos en una viva relación con el Señor. La necesidad de no conformarnos mecánicamente con la herencia recibida, herencia de conocimientos, herencia de formas, herencia de identidad. Y también no conformarnos con la indiferencia. Buscar y mirar de no ser arrogantes contra el Señor, porque Él es celoso de nosotros y espera nuestro arrepentimiento, nuestra cercanía, nuestro amor hacia Él, ¿no? Nuestra verdadera conversión, si es que hemos recibido la herencia del Evangelio y no nos hemos convertido a Cristo de una forma personal, y espera nuestra fidelidad en obediencia a lo que Él nos pide. No que hagamos las cosas de cualquier forma, ni que busquemos nuestros bienes y nuestra prosperidad material, y que miremos de hacer las cosas de cualquier manera a nuestro aire. Esto no agrada al Señor. Ojalá que Él nunca tenga que hablar contra nosotros como tuvo que hablar contra Israel. Nunca tenga que decir, ahí hay una palabra contra en nosotros, igual que tuvo que decirlo contra Israel en esta ocasión. Queridos, necesitamos que su palabra renueve nuestro entendimiento y remueva nuestros corazones para agradarle hoy y ahora. Y en esto el ministerio y la profecía de Malaquías nos va a ayudar a entender dónde estamos y qué pide Él de nosotros en los próximos jueves que vengan. Bendiciones. Que el Señor nos bendiga en esta tarde mientras oramos juntos ahora. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día
se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. En que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies.